En este video voy a realizar mi comentario sobre la lectura de Condena por genocidio. Yo voy a hablar sobre el capítulo número 3, que se titula Determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estima acreditados. En este capítulo se enlistan todos los hechos por los cuales el tribunal realiza la condena, ¿verdad? A José Efraín Ríos Montt. Yo de estos voy a hablar sobre aquellos que me parecieron más interesantes bajo una cierta temática que yo escogí. Voy a hacer lectura de estos enunciados que a mí me interesaron y posteriormente voy a comentar sobre ellos. Voy a empezar con la lectura del 2.4, que dice lo siguiente. Se estableció una política de control poblacional y territorial que incluía la creación de campamentos para refugiados y desplazados, en los que se modificaron las prácticas culturales propias de los integrantes de los diferentes pueblos de origen maya, por considerar aquellos base social de la guerrilla, aun y cuando fueran población civil no combatiente. Aquí voy dando el margen del cual mi comentario se va a basar, que va a ser la creación de estos campos de refugiados y desplazados y las prácticas que se realizaron en estos campos. Aquí se menciona una de ellas, que es la modificación de las prácticas culturales, ¿verdad?, propias de estos pueblos mayas. En la misma línea, el 2.7.6 menciona lo siguiente: la organización de las patrullas de autodefensa civil, que obligaron a los patrulleros a actuar incluso en contra de miembros de su mismo grupo étnico, lo cual contribuyó al rompimiento del tejido social de las comunidades, modificando su estructura social y consecuentemente la cultura del grupo étnico maya y xil. Aquí podemos ver una de las consecuencias que trajo estas prácticas, que fue el rompimiento del tejido social de estas comunidades. Por consiguiente, su estructura social y su propia cultura fueron destruidas, fueron modificadas y trajo consigo consecuencias, ¿verdad? Ahora voy a hacer lectura del número 20, que dice lo siguiente. El acusado José Efraín Ríos Montt generó las condiciones para que el grupo étnico maya y xil fuera afectado culturalmente a partir de la visión nacionalista implementada en los campamentos de atención a refugiados y desplazados, dado que en los mismos se estableció como objetivo reeducarlos y militarizarlos, aspectos que necesariamente impactaron en las personas individuales como en la colectividad de este grupo étnico. Aquí vemos dos formas en que estos campos actuaron, que fue la reeducación y una militarización, y explica que esto no trajo solo consecuencias individuales, trajo consecuencias globales de todo el conjunto del grupo étnico. Por lo tanto, esto representa la cultura del grupo étnico, por lo que no podemos hablar que solo afectó a la persona, sino afectó a la cultura. De ahí voy a leer el 22.7, que dice lo siguiente. Las concentraciones de los miembros del grupo étnico maya y xil en los campos de atención a refugiados y desplazados para someterlos a un proceso de ladinización y convertirlos al modo nacional, el que debía entenderse como castellanizar, suprimir el traje distintivo, u otras muestras posibles que a partir de redefinir estas muestras dejaran de pensar como tales. Acá hace mención de qué fue lo que se hizo en esos campos de concentración, donde se le daba una atención a los refugiados, pero esta atención consistía en cambiar su forma de ser, en modificar su forma de pensar, en su forma de vestir, incluso en su forma de hablar. Por eso menciona que los castellanizaron, porque esto al castellanizarse ellos lo definían que ya eran ladinos y que el ser ladino era el modo nacional, era el modo de un ciudadano. Por lo que si se pensaba diferente como ellos lo hacían, porque es otra cultura, tienen otra cosmovisión, otro lenguaje, no era considerado como un ciudadano. Entonces, en estos campamentos se realizó estas prácticas para convertirlos a
lo que ellos creían era aceptado. Y finalmente voy a terminar con el inciso 64, que dice lo siguiente. En los campamentos de atención a refugiados y desplazados, las personas recibían entrenamiento militar, charlas de reeducación, imposiciones de nuevas formas de gobierno y de relación entre ellos. En muchos casos se impuso la adopción de nuevas prácticas culturales y religiosas ajenas a su cosmovisión. Aquí vemos que menciona la reeducación, porque consideraban que debían volver a educarlos porque no estaban educados como deberían de ser educados. Quiere decir, no estaban educados como un ladino. Y dice que les impusieron la adopción de nuevas prácticas culturales y religiosas. Les eliminaron por completo todas sus prácticas con el propósito de implementar nuevas, las cuales ellos aceptaban, ¿verdad? Y aquí menciona que esto cambió la forma de relación entre ellos. Entonces vemos cómo esto impactó tanto otra vez individualmente como la relación entre las personas, la relación de las culturas. Estos 5 incisos que leí, que son un poco de los que muestran los campos de refugiados y desplazados y las prácticas que se realizaron en ellos, yo los escogí porque fue un aspecto que me impactó, porque estas prácticas considero yo que fueron las que ocasionaron más consecuencias negativas en la población de nuestro país. Además, cuando lo leí fue muy choqueante saber cómo las personas del ejército, las personas militares, el gobierno, se autoproclamó la raza superior e hicieron todo lo que pudieron para homogeneizar a la población. Como lo podemos ver, quitaron toda práctica diferente a la de ellos e impusieron las que ellos aceptaban. Esto es un proceso de homogenización, ¿verdad? Y en estos aspectos podemos ver cómo ellos vieron la diversidad como algo negativo, pero no se quedaron solo en verlo como negativo, sino como algo inferior, que no podía ser aceptado porque era inferior a ellos. Entonces vemos cómo nuestra población de esas épocas consideraba a esta diversidad cultural que tenemos en el país. Además, cuando leía este listado de hechos, ¿verdad? Me asombró mucho el término que utilizaban de ladinizar a la población, ¿verdad? Como si las personas fueran un objeto que ellos pudieran modificar a su conveniencia. Y cuando leía esto, me trajo a la memoria lo que uno aprende de la colonia, la época de la colonia, que basada en la época de la colonia, lo que quisieron a los españoles fue quitarle todas las bases de su cultura e imponer las españolas, que es lo mismo que vivieron estas personas en la época de la guerrilla. Les quitaron toda su cultura e impusieron sus nuevas formas bajo el nombre de ladinizar. Entonces vemos cómo estas prácticas se han venido enraizando desde la historia y las seguimos practicando. Y uno pensaría que, bueno, ya las practicamos y nos movimos de historia, cambiamos de ambiente, sucedieron hechos importantes que decimos, bueno, mejoras, pero de ahí repetimos la misma historia, volvemos a considerar a los indígenas como inferiores, como enemigos, porque así es como se cataloga en los incisos, como el enemigo del Estado, y repetimos la misma historia, volvemos a las mismas prácticas que una vez se habían criticado ya. Entonces nos da que estamos totalmente erróneos al decir que si ya pasó, ya no va a volver a pasar. Y lo más importante de esto es porque no se educa a la población, ¿verdad? Hay falta de educación, entonces repetimos las historias porque no nos educamos en base a ellas, no sabemos de ellas y al no saber, no sabemos las consecuencias que hubieron, todo lo que trajo y qué pasa si se vuelven a repetir y volvemos a caer en el mismo círculo vicioso, ¿verdad? De repetir las prácticas culturales negativas, discriminatorias, racistas que hemos practicado desde siglos anteriores. Entonces,
De este aspecto fue el que más me impactó del capítulo número 3. De ahí, otro aspecto que no quiero dejar de lado, pero que me impactó mucho, y pues fue el de que en esta época utilizaron a la mujer como un arma de guerra. Y con la cual yo considero que la desvalorizaron totalmente. Y, precisamente el documento menciona por qué se realizó esta acción de guerra, ¿verdad? ¿Por qué se implementó esta estrategia de utilizar a las mujeres como una herramienta de guerra? Que la da en el inciso 78, que dice así. Perdón, en el inciso 72. Dice, en la cultura maya y xil, las mujeres tienen un rol preponderante, tanto en el mantenimiento de los valores culturales como en la organización social, pues permite consolidar el futuro del grupo étnico, proporcionando a los niños una educación basada en la cosmovisión indígena maya y xil, que constituye base para el sostenimiento de esta cultura. Explica la importancia que tienen las mujeres en las culturas mayas y cómo son ellas las encargadas de difundir su cultura de generación en generación. Ahora explica por qué ellos optaron. Entonces, esa justificación fue la que ellos realizaron para utilizar a las mujeres como un arma de guerra. Y dice así, el hecho de apropiarse físicamente de las mujeres mediante actos de violación y darles muerte y darles no muerte constituye un acto que desmoraliza tanto a hombres como mujeres y constituye un aspecto que contribuyó a socavar la base de la identidad de la reproducción física de los miembros de esta etnia. Por lo que vemos que totalmente fue una acción desmoralizadora, y ellos mencionan hombres, no para los hombres que realizaron las acciones, para los hombres de la cultura maya, porque todos estos actos, mencionan varios actos de violación, se realizaban en frente de los esposos de las mujeres. Entonces, no solo implicaba una desmoralización total de la mujer por considerarlo un objeto, sino una desmoralización del esposo al hacerlos ver el sufrimiento y el poder que tenían desde el ejército sobre su mujer. Entonces vemos cómo todo esto es un trastorno mental que la población manejó en ese entonces sobre el poder y cómo ejercer el poder. Finalmente, quiero agregar que todas las acciones por las cuales se justificaba la condena menciona que se realizaron actos inclusive a civiles no combatientes. Esto me impactó y me asombró mucho porque significaba que el ejército y el gobierno le declaraban la guerra a cualquier persona que ellos tuvieran sospechas sin ni siquiera tener, digamos, una justificación de ser pertenecientes al enemigo que ellos mencionaban. Entonces, al ver esto, de que ellos a cualquier persona, solo por pertenecer a un grupo étnico, categorizaban como enemigo y le aplicaban todas las técnicas que pudieran para someterlo, matarlo, asesinarlo, torturarlo, etc., muestra un horrible deseo de ver al enemigo sufrir, de mostrar superioridad y de manejar a la población a través del terror. Y con eso concluyo mi comentario.